Bueno, muy bien, ahí apareció la voz que dice que está siendo grabada. Bueno, como les decía recién, la idea de este texto de Popper es dar inicio a esta primera unidad de nuestra materia, que tiene que ver justamente con cuestiones referidas al método científico, a la relación entre ciencia, experiencia, método, hipótesis y demás. Objetividad, también digo. Lo que tiene a favor Popper es que trata varios temas de lo que tiene que ver con la epistemología de la ciencia en general. Este texto, como les adelantábamos, no es un texto que específicamente trate el tema de las ciencias sociales. Digo, si ustedes se fijan incluso en términos de los ejemplos que utiliza para pensar los problemas, como el problema de la inducción, el problema de la marcación y demás, no está pensando en términos de ciencias sociales, sino en términos de ciencia en general y más puntualmente de ciencias naturales. Pero como les decía, es un texto que nos sirve para justamente introducirnos en algunos de estos temas que tienen que ver con nuestra materia, sobre todo con esta primera unidad que refiere a las cuestiones de qué es hacer ciencia, qué enunciados pueden ser considerados científicos y qué enunciados no, cuál es el mejor modo de distinguir entre ciencia y no ciencia, que después obviamente con otros autores será complejizado de otros modos y de otras maneras. Entonces, ustedes ya, digamos, tienen la ventaja de haber tenido más de un teórico, o al menos un par de teóricos en el cual pudieron ver el texto de Popper, Conjeturas y Refutaciones. Allí, digamos, está buena parte de lo que, digamos, no es que este texto que tengamos diga algo muy, muy diferente, pero sí por ahí es otro el enfoque o quizá otra la profundidad de lo que analiza en este texto Popper para lo que tiene que ver con las cuestiones referidas al método, como les decía antes. Este texto de Popper, La lógica de la demostración científica, es un texto que más o menos se escribió a mediados de la década del 30, en una discusión con el positivismo lógico, con lo que se conoce como el Círculo de Viena, y en este texto Popper de alguna manera se hace una serie de preguntas sobre, más que nada, digamos, su pregunta central es ¿cuál es el papel de la inducción en la justificación del conocimiento científico? ¿No? Digo, un poco lo que notaba Popper es que buena parte del conocimiento científico, buena parte de aquello que se consideraba ciencia, descansaba en alguna medida en lo que se conoce como la lógica inductiva, ¿no? Digo, la lógica inductiva supone justamente el modo a partir de los cuales uno pasa de enunciados particulares o de enunciados de existencia, digamos, a ver, lo que uno podría decir, la constatación de ciertas cosas en el mundo, a el salto sobre la universalización o la posible constitución de un enunciado universal, ¿no? Digo, una hipótesis, una ley científica y demás. Esto es cuando uno observa ciertas cosas en el mundo y cuando uno hace algún tipo de generalización y decir todos los cisnes son blancos, ¿no? Que es el ejemplo puntual que él da en este texto, pero bueno, que uno puede pensar con cualquier otro tipo de hipótesis o de enunciado universal que uno está pensando. Bueno, lo que hace Popper justamente es cuestionar esta idea de que la justificación de aquello que es científico deba descansar en la inducción, observa muchos problemas de la inducción en varios puntos, y también justamente el principal problema que le observa a la lógica inductiva tiene que ver justamente con el modo en que nos habilita o nos permite distinguir aquello que es el conocimiento científico de aquello que no lo es, ¿no? Creo que es un tema importante y central en lo que tiene que ver con la epistemología de las ciencias, de la ciencia en general y de las ciencias naturales en particular. Es lo que estamos tratando. Entonces, tenemos una serie de debates que Popper acá presenta. Es importante, y bueno, esto nosotros, si bien en el texto está apenas mencionado, nosotros en general hacemos algún tipo de referencia a cuestiones de la lógica formal, algunas cuestiones acerca de ciertas formas de razonamiento lógicas que, si bien no están, digamos, detalladas en el texto de Popper, digamos, constituyen núcleos centrales
sobre todo en la crítica de Popper a el inductivismo, ¿no? Digo, una de las formas de razonamiento que Popper justamente digamos, describe como inválidas y en la cual se sostiene buena parte de la inducción, corresponde a la falacia de afirmación del consecuente. Por ahí a ustedes les digo esto y ustedes ponen cara de nunca escuché hablar sobre ello, Popper apenas lo menciona, o quizá lo menciona más en algún otro texto, que supone justamente los modos en los cuales uno justifica a partir de generalización, ¿no? Digo, por ejemplo, si uno observa, uno se encarga de observar cisnes en el mundo y observa que todos los cisnes que va observando son blancos, uno tiene la tentación, o no tiene la audacia de sugerir que todos los cisnes son blancos, ¿no? Digo, entonces, dentro de lo que tiene que ver con la falacia de afirmación de consecuente, puede suceder que de premisas verdaderas uno arriba a una conclusión falsa. Y esto justamente es un problema lógico severo al momento de justificar la ciencia, ¿no? Entonces, digo, si uno afirma que todos los cisnes son blancos, si uno puede constatar, va al campo de alguna manera, al campo en el sentido a buscar a la experiencia, ¿no? Al mundo sensible en algún punto, y observa un cisne y en toda esa nota, el cisne que observé en tal lugar tiene color blanco, el cisne que observé en tal otro, tal día, también tiene color blanco, y uno observa que todos los cisnes que va observando tienen ese color blanco, uno se ve tentado a afirmar que todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí con esa falacia de afirmación de consecuente es que uno no puede estar seguro que en algún momento aparezca un cisne que no sea blanco, ¿no? Entonces uno no puede dar cuenta de una característica. En principio uno, en algún punto lo que dice Popper es que uno puede estar seguro de la falsedad de un enunciado universal, pero nunca de su verdad. O sea, un enunciado universal puede en todo caso haber sido haberse sometido a contrastación y que por el momento uno no encontró un enunciado que lo pueda falsar, pero eso no quiere decir que ese enunciado sea verdadero, ¿no? De alguna manera, no hay modo de verificar enunciados universales, es lo que está diciéndonos Popper con esta referencia a la falacia. Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? Entendí, justo una suerte de ruido, pensé que alguien estaba preguntando algo. Uno no está en condiciones de entonces afirmar la verdad de un enunciado universal, esto es de verificarlo a través de la experiencia, y bueno, justamente la forma de razonamiento en la que descansa buena parte del racionalismo crítico de Popper supone una forma de razonamiento, como les decía, válida, que es el modus tollens. Modus tollens, yo después en todo caso podemos hacer algún tipo de referencia más específica, pero bueno, el modus tollens un poco lo que nos está diciendo es que de premisas verdaderas siempre vamos a arribar a conclusiones verdaderas. En el caso, por ejemplo, que estamos pensando, digamos, las formas de graficar esto es P entonces Q, en el caso de la falacia de afirmación de consecuente, P entonces Q, afirmo Q, afirmo P. Digo, esto por ahí, para los que tuvieron alguna clase de lógica y demás, o tuvieron en el CBC alguna cuestión de las tablas de verdad y demás, lo van a tener como más fresco, para otros puede llegar a ser algo completamente inentendible. Entonces, en el caso de la falacia, en el caso del modus tollens, tenemos P entonces Q, y negando Q estamos en condiciones de negar P. En este caso, digamos, respecto de aquello que se infiere de todos los cisnes blancos, uno, con que encuentre un cisne que no sea blanco, en este caso el no Q, está en condiciones de descartar la hipótesis todos los cisnes son blancos. ¿Se entiende esto? Uno puede decir no todos los cisnes son blancos siempre y cuando encuentre un cisne que no sea blanco. Eso le alcanza para descartar una hipótesis en este caso. Bueno, me están preguntando lo de modus tollens, si puedo repetir lo de modus tollens y modus ponens. Modus ponens yo no lo mencioné, quizá adrede para que no, digamos, porque cuando si uno menciona modus ponens, se ve tentado también a hablar de la falacia de negación de antecedente, entonces ya ustedes tienen 4 esquemas y se empiezan a hacer líos y demás. Bueno, en principio opto por tomar 2 de esas 4 formas,
justamente la que es inválida, en el caso de la falacia de afirmación inconsecuente, y la válida, que es el modus tollens. Insisto, esto en general nosotros en clase por ahí uno puede explayarse con un pizarrón, poner justamente todas estas cuestiones de modus tollens, Penton's Q y demás, pero bueno, lo que sí siempre sugiero ahí es que ustedes vayan, busquen esto, digo, hay mucha bibliografía disponible. Acá tenemos un librito que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, que tiene un hermoso gato en su tapa, de Alan Chalmers. Quizá, bueno, no sé en qué medida están las bibliotecas abiertas, o ustedes pueden comprar el libro o dejar de comprarlo. Entiendo que también está disponible en algunas de las plataformas online. Digo, no soy un experto en búsqueda de archivos online, pero entiendo que es un texto que tiene bastante facilidad de conseguirse. Repito, ¿qué es esa cosa llamada ciencia?, de Alan Chalmers. Es un texto que está como bibliografía complementaria, y ahí hay cierto modo de entrar a Popper y, bueno, justamente entrar a estas cuestiones lógicas de un modo un poco más ameno y un poco más sencillo de entender. De todos modos, no es tan importante que ustedes tengan súper presente el modus tollens y la falacia de afirmación inconsecuente, pero a veces sucede que, no sé, por ejemplo, en una instancia de un examen, uno dice, bueno, ¿cuál es la forma lógica en la que se basa el falsacionismo? O sea, Popper, no pido que me lo expliquen con un lujo de detalle, pero sí que al menos estén en condiciones de decir, es el modus tollens. De alguna manera es la base sobre la que se sostiene la crítica de Popper a la inducción, y justamente el modelo hipotético deductivo que él defiende, ¿no? Entonces, es importante que tengan al menos presente esta distinción, si bien, como les digo, en el texto creo que hace una referencia al modus tollens muy lateral, no hace referencia a la frase de afirmación inconsecuente, pero está claro que cuando él dice nunca estamos en condiciones de poder verificar un enunciado universal, lo que está diciendo es eso, es que nunca podemos decir que el enunciado, todos los signos son blancos, es verdadero, y nunca será verdadero. Al menos lo que puede suceder es que esté corroborado. Esto es que uno intente encontrar aquel cisne que no sea blanco y no lo logre. Entonces, bueno, dice, por el momento afirmo que todos los cisnes son blancos, pero sabiendo que existe un mundo posible en el cual exista algo que lo pueda refutar, ¿no? Digo, que exista el enunciado, he aquí un cisne que no es blanco, que me permita descartar ese enunciado. Y un poco siguiendo esta misma línea, de alguna manera, la característica del conocimiento científico en Popper es justamente su carácter falible. Esto es, que sea falsable, que sea susceptible de ser falsado. Esto es, todo enunciado que se precie o que aspire a ser científico, de alguna manera tiene que incluir las condiciones de su propia refutación. Digo esto para pensarlo en términos de sistemas abiertos, sistemas cerrados. Digo, uno a veces piensa algún tipo de referencia, no sé, cuando si yo ahora a ustedes empiezo a preguntarles qué es para ustedes la ciencia o el conocimiento científico, en general uno tiende a creer que es conocimiento súper complejo, con evidencia fuerte, con rigor, con un rigor distinto a otro tipo de discursos. Y hay una suerte de idea de que es algo infalible, ¿no? Que la ciencia no falla de alguna manera, ¿no? Bueno, justamente Popper lo que te voy a decir es, la característica de la ciencia es que puede fallar, y que tiene que incluir las condiciones de su propia falla, ¿no? Digo justamente porque a veces en algunas discusiones, algunos, sobre todo porque hay digamos, ciertos discursos muy, digamos, partidarios de la ciencia en un sentido bastante abstracto, que parecería que es algo así como un dogma, ¿no? Digo, cuando uno, digamos, si uno en una discusión defiende la idea de la ciencia, porque se sostiene una evidencia que es, digamos, que cualquiera puede someter a prueba, otros te dicen, no, vos sos dogmático porque la ciencia también se puede equivocar. Bueno, sí, la ciencia se equivoca, justamente a diferencia del dogma. Digamos, el dogma hay una idea de que uno
hay ciertas cosas que no son discutibles. Bueno, en el caso de la ciencia no. En el caso de la ciencia, hasta las hipótesis o hasta las teorías científicas más consolidadas, con más tiempo, con más antigüedad, con más carácter explicativo, hasta justamente esas son las que más tienen que ser sometidas a prueba y tratar de ser descartadas, ¿no? Digo, eso es un principio popperiano que es interesante tener presente. Después obviamente vamos a ir avanzando sobre esto, pero como punto de partida, digo, tener claro entonces esta distinción lógica entre inducción y deducción, o entre falacia de afirmación de consecuente y modus tollens, sobre todo porque es en lo que descansa, digamos, si ustedes tienen cierta claridad sobre eso, después, de alguna manera, en buena parte del texto de Popper cierra sobre sí mismo, ¿no? Digo, con sus problemas, con sus límites y demás, pero bueno, es aquello que lo hace distintivo a Popper, digamos, en lo que tiene que ver con el terreno de la epistemología, como les decía antes. Entonces, vamos ahora voy a buscar, hay una pregunta acá de Laura, que levantó la mano. Muy bien. Quería consultarle, hablando del inductivismo, Popper hace como referencia a las inferencias inductivas y que eso causa la regresión infinita. No termino de entender el concepto de qué es la inferencia inductiva y cómo eso causa una regresión infinita. Perfecto, ahora vamos a ir avanzando sobre el texto, pero te puedo responder provisionalmente a lo Popper. La idea de inferencia inductiva justamente tiene que ver con esta cuestión de lo que uno podría decir una suerte de generalización, ¿no? Digo, pasar de casos particulares a un caso general o a un caso universal. Estas inferencias inductivas, bueno, justamente la idea de que generan una regresión infinita tiene que ver con el modo en que se justifica. Digamos, por ejemplo, si yo digo todos los cisnes son blancos, o bueno, cualquier otro tipo de inferencia inductiva, cuando tengas que justificarla, vos vas a decir, bueno, porque hasta ahora todos los que pude observar, digamos, esta idea de que la inducción se justifica de un modo inductivo. O sea, no hay un modo, un modo circular de alguna manera en el cual se justifican. O porque hasta ahora viene siendo así, digamos, frente al que dice todos los cisnes son blancos, vos decís, ¿cómo estás seguro que todos los cisnes son blancos? Porque si decís todos los cisnes son blancos, estás hablando de todos los cisnes que vivieron antes, los que viven hoy y los que vivirán en el futuro, por lo cual no tenés modo de asegurar eso. Decir, bueno, yo te puedo decir que hasta ahora todos los que se han observado, hace unos años uno podía observar algunos, ahora hay mucha tecnología, hay drones que pueden seguir a todos los cisnes o a toda la población de cisnes salvajes o lo que fuera, bueno, siguen observando que todos los cisnes son blancos, por lo cual me permite a mí hacer un tipo de generalización que esté sostenida en algo un poco más sólido que lo que venía diciendo. Bueno, esa idea de justificar la inducción a través de la inducción justamente genera una especie de regresión infinita, justamente porque no hay modo que pueda interrumpirse esa inducción. Se justifica por sí misma. Hay una pregunta de Federico, adelante. Sí, como le va, profe. Le hago una consulta. ¿Cómo es o sea, ¿hay forma de experimentar en la inducción? Porque lo que está comentando, por lo que se sabe, es como solo observación y sacar conclusión. A ver, otra vez porque no te escuché bien. Escuché experimentar, pero no. ¿Cómo? ¿Se me corta? Te escucha medio cortado, pero por ahí soy yo. ¿Me escucha ahí? No. Soy yo. Ah, ok. No, bueno, le decía que si hay forma de experimentar en la inducción, en la forma inductiva. Sí, digamos, en términos de experimentar, sí, digamos, tiene que ver con el modo en el cual uno da cuenta del mundo. Sí, digo, generalmente tiene que ver con la definición entre la verdad o falsedad de enunciados particulares. El problema justamente es qué sucede cuando uno accede a cierta verificación de un número X de enunciados particulares. Por ejemplo, los ejemplos que doy siempre yo es, bueno, uno puede tener contacto con hombres que tienen barba, ¿no? Y uno entonces observa a un hombre que tiene barba, que tiene ideas de izquierda. Entonces después observa a otro hombre que tiene barba, que también tiene ideas de izquierda. Entonces uno, ponele que en su vida tuvo contacto con 15 hombres de barba y los 15 eran personas de izquierda. Entonces uno
de alguna manera infiere o generaliza y dice todos los hombres de barba son personas de izquierda, ¿no? No sé, agarra a Marx, agarra a Castells, no sé, por decir ejemplos de personas identificadas con ideas de izquierda. Bueno, ¿qué sucede? Uno hace una inferencia, esto es, a partir de la verificación de ciertos enunciados particulares, esto es, los hombres de barba tienen ideas de izquierda, hace una inferencia y dice, bueno, tiendo a creer que todos los hombres que tienen barba profesan ideas de izquierda. Bueno, uno después se topa con un Carlos Escudé o con decenas de hombres de barba que no tienen ideas de izquierda, y eso rápidamente queda refutado de alguna manera, ¿no? Digo, la idea de experimentar, digamos, a veces la idea de experimentar o de ir a la experiencia justamente tiene que ver con el modo en el cual uno justifica ciertos enunciados o digamos, los descarta en algún punto, ¿no? Por eso es que no es un problema de la inducción en sí, digo, sino es un problema justamente en los modos en los cuales uno hace algún tipo de teorización o de generalización sobre una constatación de hechos en el mundo, ¿no? Lo que Popper también hace una diferenciación que es interesante, sobre todo para pensar en esta primera etapa, es una distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Creo que en el teórico el profesor Schuster hace algún tipo de referencia a eso, y es interesante porque justamente frente a la discusión con los inductivistas o los verificacionistas, que son justamente estos que de alguna manera defienden el carácter verificable del conocimiento científico, Popper lo que va a decir es que generalmente hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con el contexto de descubrimiento. Una vez presentada una hipótesis o una teoría, hay una pregunta muy fuerte por cómo llegaste a esa teoría, cómo llegaste a esa hipótesis, cuál fue el camino, o cómo podés reconstruir el camino que te llevó a afirmar cierta idea o cierta hipótesis y demás. Y Popper lo que va a decir es, en lo que tiene que ver con el contexto de descubrimiento, no nos tiene que importar demasiado. Esto es, cómo se te ocurrió una idea no es tan importante como la pregunta sobre cómo la justificás. Esto es, yendo por ahí un paso más atrás, digo, una hipótesis supone justamente una respuesta, o una respuesta provisoria a una pregunta, a un problema que tenemos, ¿no? Cualquier problema que uno puede pensar, uno hace una conjetura, esto es, arranca diciendo, bueno, mi hipótesis es que sucede esto. ¿Por qué cuando el peronismo está unido gana las elecciones, por ejemplo, en términos de análisis político? Bueno, la pregunta es esa. Entonces, siempre que el peronismo esté unido va a ganar las elecciones, bueno, algunos afirman eso, por ejemplo, ahora. Uno después podría decirle, bueno, mirá, en el 83 el peronismo estaba unido y no ganó las elecciones, por lo cual se refuta esa idea. Hay que pensar otra. En todo caso, uno puede pensar en el peronismo en los últimos 20 años, los últimos 15 años, o lo que sea, hacer otro tipo de corte temporal. La idea de que el peronismo unido siempre gana está refutada por al menos un par de sucesos o de ejemplos históricos. Digo esto por decir cualquier tipo de ejemplo que uno puede pensar, pero esta idea de que una vez que uno tenga una hipótesis o una teoría o una conjetura, lo que dice Popper, lo que es importante es cómo uno valida, cómo uno justifica esa hipótesis y cómo se defiende de alguna manera. Es importante también esta idea de cómo se defiende y de alguna manera se defiende sola, ¿no? Digo, no tiene que estar asociada a quién fue el que la formuló, la persona que la formuló, o el teórico o el científico que la formuló, sino cómo se defiende frente a cualquiera que la puede poner a prueba, ¿no? Digo, a veces en el campo de la ciencia, y sobre todo, a ver, Popper esto no lo menciona, pero en el campo de las ciencias sociales sucede mucho, que está esta cosa de, si lo dijo el teórico Pirulo o la teórica Pirula, bueno, es como palabra santa. Bueno, acá en Popper está la idea de no hay santos, no hay genios, no hay personas distintas, cualquier hipótesis, cualquier teoría debe ser sometida a prueba, y se tiene que defender sola también, ¿no? Digo, ahí es donde también Popper, no por ahí en estos textos, no por ahí en el texto que estamos leyendo ahora, pero sí en otros textos, hace una diferenciación entre hipótesis y punto de vista, ¿no? A veces en el campo de las ciencias sociales, muchas veces, y eso lo describe muy claramente en un texto como La miseria del historicismo,
tiende a confundirse el punto de vista, esto es, los intereses que cada uno sostiene en el mundo y demás. Por ejemplo, si yo me defino como una persona peronista o me defino como un radical, entonces si yo hago una teoría, voy a decir, bueno, esa teoría es porque vos defendés que querés que gane tal grupo político. Digo peronista y radical y algunos ponen cara de ¿por qué dice peronista y radical? Bueno, yo tengo 40 años, entonces si digo peronista y radical es porque cuando nací había solo eso de alguna manera, o era casi todo el escenario político era eso, y algunos medio en broma, medio en serio dicen, bueno, en última instancia se termina definiendo en esas dos identidades con algún tipo de mixtura además. Pero bueno, como yo les decía, frente a esa justamente definición, bueno, Popper hace justamente la distinción. El punto de vista es una cosa y es algo que justamente no es contrastable y no puede ser sometido a prueba, y las hipótesis no, son una cosa distinta. Y también hay un problema, si yo, supongan que algunos de ustedes, digamos, trae una hipótesis sobre algún tema, o una conjetura sobre algún tema político más o menos contemporáneo, y yo lo someto a prueba y digo, no, mira, está este caso y este otro y este momento histórico que refuta lo que estás diciendo, eso no quiere decir que tenga un problema personal ni con tu punto de vista, ni con tu modo de pensar el mundo, sino simplemente con la hipótesis que vos trajiste. Entonces, ahí hay un problema, digo, a veces en el caso de las ciencias sociales, bueno, justamente parte del problema del historicismo que Popper, digamos, define como un problema, digamos, en el mundo social, tiene que ver justamente con esta idea de, primero, pensar que hay algo así como una filosofía de la historia o que el mundo conduce hacia algún lugar en particular definido. Esto es básicamente que no hay contingencia o que la contingencia es muy restringida en el mundo de lo social. Popper en ese sentido va a decir, el juego está abierto y nada indica que, o sea, no hay posibilidad de que podamos predecir en el mundo social de un modo como predecimos en el mundo natural o en el mundo de las ciencias naturales. Esto es, hay un espacio de contingencia que nos impide pensar en términos de una predicción, como en el caso de las ciencias naturales, y entonces de esa manera, digamos, cualquier forma del historicismo, que justamente lo que supone en algún punto el historicismo es pensar que está más o menos prefijado el futuro y que estamos en algún camino intermedio entre ese futuro ya definido digamos, y los pasos que llevan hacia ese lugar. Entonces cualquier tipo de hipótesis está pensada en que justamente el destino ya está marcado en algún punto, y Popper entonces es muy duro con esa idea, porque justamente va a decir, está perfecto en términos de punto de vista, en términos de modos de pensar el mundo y demás, pero no llamemos ciencia a eso, va a decir Popper, ¿no? Digo, no llamemos ciencia a lo que tiene que ver justamente con nuestras convicciones o nuestros puntos de vista. Esto también lo dice en el texto de la teológica de la investigación científica, que justamente ninguna convicción subjetiva está en condiciones de justificar un enunciado que pretenda ser científico. Entonces, no hay modo de justificar en términos de convicciones, en términos de punto de vista, sino justamente en términos de la capacidad explicativa y la capacidad de sostenerse a través de los distintos intentos de refutación o de las distintas contrastaciones a las que se somete una hipótesis o una conjetura. Se entiende un poco entonces lo que vamos diciendo hasta acá. Por ahora, como siempre digo, no hemos avanzado demasiado, pero bueno, al menos hemos avanzado en algunas preguntas sobre Popper, en algunas cuestiones que escapan un poco a lo estrictamente, digamos, metodológico, o al menos en términos de esta primera parte, sobre la inducción, sobre la demarcación, que es otro de los temas que hemos mencionado. Pensé que había una pregunta más, no, pero no hay una pregunta. Bueno, ahora entonces voy a compartir pantalla. Primero tengo que ir a buscar, me van a saber esperar un poco. Donde siempre está siempre uno tiene todo listo, pero cuando tiene que abrir un archivo o esas cosas, termina no encontrándolo.
mientras ustedes pueden hacerme preguntas y esas cosas, así no quedan estos baches en la filmación y demás. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden ir preguntando. Yo ahora Profe, estoy viendo... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le hago ¿cómo te una va? consulta. Decime. ¿Vamos a ver lógica proposicional a nivel práctico? En principio no. ¿Por qué? Porque suponemos que ustedes tienen este conocimiento del ciclo básico común, o al menos alguna forma de este conocimiento, y no nos vamos a dedicar a dar un detalle de, digamos, de lo que es lógica proposicional. Obviamente que si tienen preguntas y si tienen dudas sobre qué es esto que estamos hablando, podemos volver sobre esas dudas y sobre esas preguntas, pero no vamos a hacer las tablas de verdad, no vamos a hacer todo eso que uno cree que en algún momento de sus vidas pudieron haberlo superado. Igualmente, quiero decir, las tablas de verdad sirve para que uno pueda entender con más claridad, con más definición o con más detalle el modus tollens o la falacia de afirmación inconsecuente. Acá, básicamente, la idea es que ustedes puedan tener justamente esta diferenciación entre la posibilidad de pasar justamente de premisas verdaderas a una conclusión falsa, en términos lógicos, porque justamente en Popper está presente esta idea de que lógicamente está mal afirmar que una teoría es verdadera, siempre está mal, o sea, no hay modo de afirmar que una teoría es verdadera. En todo caso, uno puede decir que tampoco Popper pasa digamos, pasa a ser un escéptico que dice no hay verdades científicas y no hay leyes científicas, ¿no? Digo, también hay que tomarlo con pinzas, de alguna manera él no va a negar la existencia digamos, de un corpus científico más o menos consolidado y demás. En todo caso, lo que va a decir es que es falible, tiene carácter hipotético. Hasta la ley científica que consideramos más sólida es refutable, ¿no? Digo, y eso es lo más interesante, un poco, en general, cuando se piensa en términos de metáfora sobre lo que es la ciencia, siempre se dice es un edificio robusto, fuerte, cada vez más con raíces muy profundas y demás, y un poco Popper lo que nos viene a decir es, sí, es un edificio muy alto, muy fuerte, lo que sea, pero se va hundiendo. Entonces hay cosas que se van descartando y hasta lo que parece como más sólido, de un día para el otro puede haber justamente cierta evidencia en contra y termina descartándose. Digo, algo como, no sé, uno puede pensar un montón de ejemplos de corpus teórico o científico que era considerado como piedra sagrada de alguna manera, digo, obviamente siempre entre paréntesis, porque no hay nada sagrado en el mundo de la ciencia, digo, pero sólido y como una teoría bastante consolidada que después justamente es descartada por otras teorías y por otros avances. Entonces, bueno, nada, como ese edificio que se está hundiendo todo el tiempo de alguna manera y se sigue construyendo arriba, digo, ¿no? Y eso es un poco como una metáfora que podría ser más adecuada respecto a la ciencia, o sea, y eso no quiere decir, digamos, la solidez de la ciencia justamente es en ser abierta o estar justamente dispuesta a ser, digamos, a ser puesta a prueba y a ser refutada buena parte de ese tipo de conocimiento, ¿no? Digo, y también a mí siempre me gusta dar ejemplos y bueno, una de las razones por las cuales, no sé, por ejemplo, ahora no quiero pelearme con nadie, pero bueno, una de las razones por las cuales, por ejemplo, el movimiento antivacunas es tan fuerte, justamente que buena parte de lo que tiene que ver con los efectos de las vacunas es algo que no se ve. Digo, cuando uno dice, bueno, las vacunas previenen que mucha gente muera, cuando uno no ve que la gente se muere, digo, dice, entonces no hay ningún tipo de efecto. La gente estaba viva antes y está viva después. ¿Cómo podés asegurarme que si no se vacunaba se moría? Bueno, hay miles de ejemplos para observar. Bueno, también esta cosa de yo no me vacuné y sin embargo sigo vivo y no me morí de esa enfermedad. Bueno, justamente porque hay un efecto digamos, de que se inmuniza el colectivo y con que haya algunos casos que no se inmunicen, estamos inmunizados de un modo colectivo. Obviamente que si cada uno empieza a decir yo no me vacuno y igual me voy a salvar y eso lo hacen millones de personas, esa enfermedad va a avanzar seguramente. Digo, esta cuestión de cómo justamente el método científico a veces también
genera ciertos problemas justamente por esta cuestión, así como uno puede justificar un montón de cuestiones, no sé, así como en términos visuales, uno ve que todos los días el sol se mueve, sale de abajo, en el caso de Buenos Aires, sale de abajo del río, o por ahí, y va subiendo, en invierno baja más hacia el norte, en verano baja más hacia el oeste, digo, uno ve todos los días que se mueve el sol, bueno, viene la ciencia y te dice, no, no se mueve el sol, lo que se mueve es la Tierra, eso se mueve obviamente, pero lo que uno ve en realidad es, o lo que uno percibe es algo que es contraintuitivo. Bueno, así con un montón de ejemplos que uno puede pensar en la ciencia, y en el caso de las vacunas justamente también está esta dificultad, digo, de que si uno lo toma en términos del caso individual, digo, yo no me vacuné contra la viruela y nunca tuve viruela, y lo que fuera, bueno, justamente uno puede decir, si uno no se vacuna, uno puede erradicar una enfermedad, pero si son varios esos unos que no se vacunan, hay un riesgo de justamente perder esa inmunidad colectiva que da la vacunación, etcétera, etcétera. No sé si se entendió el ejemplo que quise dar respecto del método científico y cómo funciona la ciencia y cómo justamente, de alguna manera, la condición de ser falible genera ciertos inconvenientes. Digo, justamente al momento no hay una justificación en términos de fe. Uno no va a decir, la vacunación funciona porque todos tenemos que confiar que es así, porque la fe y qué sé yo. Funciona porque hay evidencia que demuestran que efectivamente funciona. Y bueno, el ejemplo de la vacunación, por ejemplo, con el tema de la actual pandemia, COVID, etcétera, nada, hay un montón de ejemplos que muestran cómo, digo, los primeros que se vacunaron, que son los mayores de 60 años, bajaron los niveles de mortalidad y de internación un montón desde que están vacunados y muchos con segunda dosis, mientras que el del resto de la población siguió creciendo o siguió en una línea. Bueno, ahora con la vacunación empezaron a bajar las dos curvas, digo, nada. Digo eso por ahí porque también es algo que está más o menos presente en nuestra vida cotidiana, digo, obviamente todos somos un poco expertos ahora en enfermedades contagiosas, en ventilación, en virus, coronavirus, etcétera, etcétera, algo que por ahí antes era una cosa rara en un programa de televisión. Y bueno, y sobre el tema de vacunas también sucede algo parecido, ¿no? Digo, no es algo que, digo, al menos en mi caso, me genere mucho entusiasmo, digo, ponerme a debatir con personas que dudan sobre los efectos de las vacunas, pero bueno, es verdad que hay una dificultad ahí, ¿no? Digo, cuando uno justamente tiene que decir, tiene que dar todos los argumentos para los que es bueno vacunarse, generalmente no son, digo, para gente de 40 o menos, digamos, el riesgo real de que tengas algo grave por no vacunarte es bajísimo. O sea, que yo te diga, vacunate porque tenés un 0,01% de chances de morir, un 2% de chances de tener una enfermedad grave, y eso, obviamente, eso indica que nadie se vacunaría. Ahora, si yo te digo, vacunate porque es factible que vos puedas enfermarte y puedas enfermar a un padre, una madre, un ser querido, y eso sí tienen chances altas de morir, bueno, ahí ya por ahí apelás a quizá un golpe bajo, pero bueno, justamente tiene que ver con los modos a partir de los cuales uno puede pensar campañas efectivas para, en este caso, este tipo de vacunación o cualquier otro tipo de campaña de salud pública. Bueno, no sé si respondí, ya ni me acuerdo quién hizo la pregunta y tampoco sé si le respondí efectivamente a esa pregunta, pero bueno, si no, sí, profe, gracias. Vuélvanme a preguntar. Siempre me pasa eso, arranco una respuesta, empiezo a responder, ahí me están preguntando otra cosa. Perdón, no terminé de entender cuál sería el problema de la condición falible de la ciencia que plantea Popper. Bueno, no es un problema, digamos. Para Popper es justamente una virtud el hecho de que sea falible y es la condición de existencia de la ciencia, digamos. Hay otra pregunta, ¿no permite teorías ad hoc? A ver, Popper dice, existe la posibilidad de que haya una teoría ad hoc. Por ejemplo, si yo te digo, frente a la que utiliza Popper, que es justamente todos los cisnes son blancos, uno, por ejemplo, encuentra un cisne que no es blanco, pero supongamos que es un cisne verde, ¿no? Entonces, uno va a decir, bueno, todos los cisnes son blancos, salvo en Buenos Aires, en 2021, se encontró una variante de cisnes verdes, pero que tenía que ver con un problema de pigmentación, fruto de la alimentación de, no sé, de estos cisnes que comían a orillas de un lago contaminado, y eso generó que cambie la pigmentación de la piel.
Entonces uno ya encuentra una hipótesis ad hoc que dice, bueno, todos los signos son blancos, salvo que haya algún tipo de inconveniente específico asociado a la alimentación y a la contaminación o al cambio climático, no sé lo que ustedes quieran decir. Entonces ahí ya empiezo a tener una hipótesis universal con algún tipo de salvo esto, salvo lo otro, salvo lo otro. Popper no va a decir, no es algo que digamos, sea imposible. Hay posibilidades de generar justamente una hipótesis ad hoc para decir, bueno, acá hay unos ejemplos en los cuales la teoría no está respondiendo del todo, pero bueno, son ejemplos que uno puede correrlos. Ahora, lo que sucede muchas veces es que uno encuentra una hipótesis ad hoc, un día encuentra un cisne rosa en China, y dice, bueno, no, ahí lo que sucedió fue que hubo un cambio de lluvias muy, digamos, en los últimos 10 años cambiaron mucho las lluvias, eso generó que el pelaje de esos, bueno, nada, cualquier cosa que uno, digo, otra hipótesis ad hoc. Lo que va a decir Popper es que a veces sucede que es conveniente descartarla de plano y dejar de ir agregando las hipótesis ad hoc, digamos, esta cosa de llegar a un punto de digamos, separarse de alguna manera, no encariñarse, bueno, un poco lo que también Popper sucede es que en la práctica científica a veces también sucede que supongan que ustedes algunos de ustedes es el creador de la teoría de los cisnes blancos. Bueno, muy probablemente ustedes se sientan heridos en su ego y alguna vez se descubre efectivamente que no todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer todo lo posible por salvar esa teoría. Bueno, Popper lo que va a decir es, está bien, uno puede buscar hipótesis ad hoc, puede intentar salvarla, pero a la larga o a la corta, si esa teoría empieza a tener muchos problemas, va a ser descartada, ¿no? Digo, hay otra pregunta, pero sería otra teoría, pero convertiría infalsable a teoría. Infalsable nunca. Digo esto, digo, no hay teoría científica que sea infalsable. Lo que sí, bueno, sucede con los casos de las hipótesis auxiliares o la hipótesis ad hoc es que, digamos, ese caso, como dijimos, el caso del cisne verde de Buenos Aires o del cisne rosa de China, no cumple con las generalidades de la ley por cuestiones que son ajenas al desarrollo normal digamos, de la vida de los cisnes, ¿no? Digo, los cisnes se crían en ciertos ambientes, con ciertas características, y si siguen criándose en esos ambientes con esas características, no debería haber ningún inconveniente para que sigan siendo blancos. Es así. En el caso de que cambie el color de los cisnes, tiene que ver con factores, uno podría decir, bueno, la hipótesis ad hoc es los cisnes en un ambiente más o menos conservado van a ser blancos. Después, puede haber ciertos problemas asociados a la pigmentación de la piel, ya sea por contaminación, cuestiones climáticas, cuestiones alimentación o lo que fuera. Digo, uno puede ir refinando una teoría, ¿no? Lo que no hay que hacer justamente es que esa refinación de teoría termine siendo una teoría que diga, bueno, son blancos salvo, y esos salvos sean 17.000 millones de asteriscos que salvan a esa teoría. Entonces, bueno, mirá, si vos ya tuviste como 10 casos o 20 que estuviste viendo, que acá no, que acá tampoco, que acá, suena más a que querés defender la teoría a toda costa antes que aceptar que efectivamente no todos los cisnes son blancos y decir, bueno, descartarlo, ¿no? Digo, quizá un poco el término, digamos, el modo en el cual concibe Popper la idea de la falsabilidad tiene que ver justamente también con una orientación de la ciencia, ¿no? Muchas veces, digo, en el caso de la ciencia se busca evidencia a favor de una teoría, ¿no? Digo, es lo que a veces sucede también, digo, uno tiene la teoría de que los partidos políticos mejoran la democracia y va a buscar evidencia de partidos políticos que hacen que la ciudadanía sea más participativa, que bajen los niveles de corrupción, no sé. Uno va a buscar ese tipo de ejemplos de partidos políticos. Lo que te va a decir Popper es que si vos decís algo como los partidos políticos mejoran las democracias y generan un efecto participativo en la ciudadanía, bueno, tenés que ir a buscar ejemplos en los cuales eso no suceda y estés en condiciones de descartar esa teoría. O sea, no sé, encontré el partido político A, B, de tal país, de tal lugar, que me demuestran que en realidad no, esos partidos políticos no ayudan en nada a la consolidación de la democracia, ni nada por el estilo. No sé, partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, o partidos antisistema, partidos populistas, no sé. No quiero meterme con ejemplos puntuales ahora, ¿no? Digo, pero para que ustedes den esta idea de cómo
uno tiene que pensar, digamos, cómo tiene que manejarse en modo científico, ¿no? Digo, si uno le trae una hipótesis, en lugar de decir, uy, qué bueno, vamos a buscar todos los ejemplos que le den agua para tu molino de alguna manera, es, no, a ver, déjame pensar, bueno, por ejemplo, hubo autores que en el año 2010 decían el sistema partidario argentino sigue siendo bipartidista, y esto se manifiesta en que no me acuerdo ahora, pero supongo los 2.000 municipios del país están gobernados en un 92% por intendentes de la UCR o del PJ. Entonces eso da cuenta que hay dos partidos políticos importantes y que el resto son cosas que están dando vueltas por ahí. Bueno, después uno iba a fijarse cuántos gobernadores había, cuántos presidentes. Bueno, había uno de esos dos partidos, estaba bastante lejos de ser un partido de alcance nacional o digamos, con candidatos, digamos. La UCR, las últimas 5 o 6 elecciones presidenciales, fue con candidatos que no eran radicales en un sentido estricto, o digamos, outsiders, o con algún tipo de coalición y demás. Entonces, bueno, ahí uno podría decir, me parece que estás buscando justamente evidencia a favor de tu idea o tus ganas de que sea un sistema bipartidista, antes que lo que efectivamente sucede, que si fuera bipartidista, hay un candidato de la UCR y lo vota la mitad de la población, o bueno, más o menos un grupo considerable de la población, y hay un candidato del PJ y lo vota otra mitad, de alguna manera, si lo dijera bipartidista, más o menos dividido en mitades y demás, ¿no? Por eso menciono justamente esta idea de, en términos de la actitud, ¿no? Y lo que Popper llama el racionalismo crítico, ¿no? Digo, justamente esta idea de pensar las hipótesis y las conjeturas y el intento de falsarlas, ¿no? Digo, incluso hasta las que uno mismo genera, ¿no? Digo, uno genera una conjetura, lo que tengo que hacer no es tratar de encontrar prueba a favor, tengo que tratar de buscar aquello que refute lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo digo, como decía el ejemplo de los partidos, o cualquier tipo de ejemplo que uno puede pensar, bueno, voy a buscar qué es lo que refuta eso, ¿no? Había una pregunta de alguien por ahí. ¿Puede ser? Profe, sí, Sí. yo tengo una consulta. Sí, Con esto de el falsacionismo en general, con esto de las modificaciones en realidad de las hipótesis auxiliares, sí. en términos popperianos, o sea, que yo modifique una hipótesis auxiliar necesariamente implica que estoy introduciendo algún elemento ad hoc, en términos popperianos, digo. Mira, a ver, Popper en distintos textos tiene distintas respuestas. Hay momentos en los cuales se pone bastante intolerante con la hipótesis ad hoc o las hipótesis auxiliares, justamente porque lo ve como trampas que encuentran los científicos para no descartar una teoría que ya está en condiciones de ser descartada, ¿no? Es verdad que muchas veces hay problemas, digo, también Popper entiende lo que tiene que ver con la práctica científica, y hay momentos también que hay problemas de medición, digo, no sé, supongan que estamos hablando nuevamente de los cisnes blancos, y veo un cisne que es verde, y en realidad hubo un problema que el tipo de luz que pasaba por algún, no sé, había un problema en términos de cómo lo percibíamos. Después cuando uno lo lleva a otro lugar o un laboratorio, lo ve y dice, ah, no, es blanco. Lo vi verde, o porque, no sé, se le volcó algo o estaba en un lugar muy húmedo y se le generó un musgo, entonces me hizo pensar que era verde. Digo, también hay problemas a veces que uno tampoco tiene que ser tan rápido. Digo, uno obviamente sí después decir, mira, acá hay elementos que están en condiciones de refutar una hipótesis. Vamos a buscar más elementos, digo, no nos quedemos con, encontré un cisne que no es blanco, listo, afuera a otra cosa mariposa. Bueno, también digo, ahí en Popper hay una lectura sobre la práctica científica y la comunidad científica y el modo en el cual se maneja. Y por eso no es que él no descarta la posibilidad de pensar hipótesis auxiliares o hipótesis ad hoc, simplemente, digamos, pone una advertencia sobre cierto abuso, ¿no? Digo, esta cuestión de cómo a veces una serie de hipótesis ad hoc termina siendo una suerte de coartada para no descartar algo que está en condiciones de ser descartado, ¿no? Más que nada eso, digo, como te digo, hay momentos en los cuales parecería que Popper admite esas hipótesis ad hoc y lo dice, bueno, forma parte de la tarea científica, y en otros contextos en los cuales dice, ojo con las hipótesis ad hoc, que son, digamos, que
que son trampas que se ponen los científicos a veces para no descartar aquello que tiene que ser descartado, ¿no? De un modo. No sé si respondo lo que me estabas preguntando, pero... Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos entonces ahora sí a compartir. Esta es la parte en la cual puedo compartir, puedo llegar a ser un desastre. A ver. Esto no. Bueno, el campus también está con algunos problemas. No sé si ustedes pudieron acceder normalmente, con algunos problemas de seguridad y demás. Pero bueno, nada. Cosas que pasan en nuestro querido... Bueno, ahí tenemos entonces al amigo Popper. Como verán, vivió buena parte del siglo XX. No sé si está en pantalla completa. Bueno, está más o menos en pantalla completa. En todo caso, ustedes pueden ver algunas cosas por encima ahí. La foto de Popper mirando hacia el costado. Bueno, dentro de las principales obras de Popper, algunas ya las hemos mencionado. Acá ponemos 4. Uno podría decir, hay varias obras de Popper. En general, a diferencia de otros autores, digamos, a veces son como compilaciones de conferencias y demás, ¿no? Digo, Popper es una persona que nació en Viena, principios del siglo XX, bueno, fue pasando por distintos lugares, pasó en un momento por Inglaterra, después por Australia, bueno, y quiero decir, fue una persona obviamente que evadió el nazismo, como buena parte de los intelectuales que vivieron en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad. Y bueno, como verán ahí también, ya las mismas tapas de los libros nos dan algunas ideas sobre también el pensamiento popperiano, ¿no? Digo, también es un autor que en algunos casos puede ser definido como un liberal en algunas lecturas. Otras lecturas también lo ubican a Popper cercano a la socialdemocracia, en todo caso, algo así como una especie de socialdemócrata un poco más liberal que otras vertientes de la socialdemocracia. Y bueno, el texto que nos convoca hoy es el primero de ellos, la lógica de la investigación científica. Tenemos la sociedad abierta y sus enemigos. Como verán, ahí están las 3 caripelas que ustedes ven en esa tapa. Igual la tapa obviamente que no es algo que elige Popper, ¿no? Es algo que elige alguien que publica ese texto, que por ahí quiere vender más libros. Y en esa tapa están, como verán, Platón, Hegel y Marx, ¿no? Digo, uno podría decir, la sociedad abierta no tiene que ver con estas 3, estos 3 serían más bien los enemigos de la sociedad abierta, ¿no? Si uno quiere hacer algún tipo de análisis sobre ello. Y después tenemos la miseria del historicismo. Bueno, ahí el ejemplo que buscan es el de una persona bastante parecida a Stalin, y un poco digamos, el leitmotiv del historicismo justamente es una suerte de alegato contra el totalitarismo, tanto de derecha como de izquierda y demás. Y por último tenemos conjeturas y refutaciones. Como se imaginarán, el segundo y el tercer texto hace un poco más de referencia a las ciencias sociales, hace algún tipo de referencia a lo que Popper llama el método cero, que es algo que más o menos en algún punto después lo vemos un poco con los textos de Elster, los textos de la teoría de la elección racional. Pero bueno, son textos que dimos en algún momento en nuestra materia, pero ahora optamos por volver a los textos más metodológicos y epistemológicos clásicos, digo, como la lógica de la investigación científica y conjeturas y refutaciones, que ustedes vieron en teóricos, ¿no? Vieron con mayor nivel de detalle en los teóricos. Tenemos entonces la lógica de la investigación científica, el capítulo 1, panorama de algunos problemas fundamentales. El contexto un poco ya le hemos mencionado, la crítica al positivismo, esto que decía el Círculo de Viena, los límites del verificacionismo, que es lo que también venimos comentando desde que comenzó la clase de hoy, y los problemas de validación del conocimiento científico, ¿no? Digo, esos son como una suerte de primera lectura de este texto. Bueno, entonces,
Un poco lo que supone este texto o lo que busca es dar cuenta del análisis lógico del método de ciencias sociales y los modos de proceder. Siempre, pero perdón, dije ciencias sociales, ciencias empíricas. Y los modos de proceder, como decíamos recién, una cuestión importante en Popper es que se parte de una hipótesis o de una teoría, ¿no? Y también incluso Popper, digamos, lleva un poco más fuerte esto, o lleva más a fondo, esta idea de que en muchos casos, digamos, algunos creen que existe algo así como una observación del mundo tal cual es, sin ningún tipo de anclaje o sin ningún tipo de clave de lectura. Bueno, acá Popper lo que te va a decir siempre es que cuando uno hace ciencia, cuando uno se pone en todo caso, a recopilar datos o a buscar información, lo hace en función de una hipótesis o una teoría que le da origen, ¿no? Digo, uno no va al mundo a recopilar información y después ver si con esa información mezcla alguna idea y genera una hipótesis. No, es al revés. Uno parte de la hipótesis y esa hipótesis es la que guía aquello que uno va a elegir o aquella parte del mundo que uno va a tomar para analizar. Un poco, sobre todo en la discusión en los textos teóricos, un poco choca con esta idea de lo que se conoce como el hiperfactualismo, ¿no? Digo, esta idea de que en ciencia uno lo que tiene que hacer es recopilar información, por ejemplo, no sé, agarrar un censo, empezar a leer, digamos, datos, y a partir de eso va a surgir algún tipo de cruce de esos datos. Bueno, por lo que voy a decir es, bueno, sí uno puede ver un montón de datos y demás, pero la hipótesis es el punto de partida, y de alguna manera, por más que uno diga, no, yo no tenía ninguna hipótesis previa, si uno se pone a leer censos es porque ya tiene una idea de que hay algún tipo de relación ahí, digo, no sé, uno quiere buscar nivel educativo, nivel de desarrollo de la industria, no sé, cualquier tipo de cosa que uno tiene más o menos en la cabeza, y uno justamente guía la lectura de lo que está leyendo en función de esa hipótesis que lo guía, por más que uno se mienta a sí mismo, ¿no? Digo, todo eso después uno puede decir, efectivamente era lo que yo pensaba y ahora la voy a formular, pero ya empecé a leer un censo pensando en una hipótesis que tenía, o una respuesta inicial al menos en mi mente. El segundo paso es la contrastación con la experiencia a través de observaciones y experimentos. Digamos, en Popper está muy claro esta idea de que hay un primer momento, si se quiere, en algún punto abstracto o de formulación de otras hipótesis y teorías. Una cosa también que acá todavía no lo mencionamos, pero que el jueves yo lo conté en mi clase, que me parece importante que ustedes tengan presente. En el texto de Chalmers se ve muy claro esto. Popper lo que va a decir es que la ciencia trabaja con enunciados sobre el mundo, ¿no? Digo, a veces uno, cuando piensa en la ciencia y piensa en la contrastación, la validación, las hipótesis y demás, Popper va a decir, todo el tiempo la ciencia y los que hacemos ciencia, va a decir Popper, trabajamos con enunciados sobre el mundo. No con el mundo tal cual es, sino con un enunciado sobre ese mundo. Enunciado que puede ser particular, enunciado que puede ser general, universal, singular, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, un poco lo que tiene que ver con, digamos, el mundo de la ciencia responde a una idea de un trabajo con el lenguaje, con palabras, ¿no? Digo, y en algún punto, eso después lo vamos a ver con mayor detalle cuando tratemos el problema de la base empírica y otros temas que están presentes en Popper, hay una idea de que el modo en el cual uno, o los enunciados sobre el mundo y el mundo tal cual es, no aparece como algo problemático, ¿no? Digo, cuando uno hace un enunciado sobre el mundo, un poco en la línea, como yo les decía el jueves, respecto de lo que decíamos de Tarski, de la nieve es blanca, sí, solo si la nieve es blanca. Bueno, justamente decir la nieve es blanca como un enunciado supone justamente que no hay demasiado inconveniente o demasiado problema con el mundo tal cual es, con esos copos que están ahí y que tienen un color y que todos sabemos que son blancos, ¿no? Digo, esta relación entre mundo y lenguaje, de alguna manera, no aparece como demasiado problemática, y es justamente un punto de partida importante, porque si existieran problemas ahí, uno podría decir que buena parte del andamiaje popperiano, digo, si uno no está en condiciones de decir, esta biblioteca que está atrás mío es una biblioteca de madera,
y efectivamente eso no fuera verdadero, y ustedes me dirían, no, eso no es una biblioteca, eso es una silla, o eso es o eso no es madera, eso es machimbre, o lo que fuera, no sé. El modo que ustedes quieran discutir justamente esta relación entre el lenguaje y el mundo, bueno, justamente en Popper, en principio, no va a ser un problema, o al menos inicialmente no va a ser un problema. Esto es, los enunciados que hablan sobre ese mundo, en principio, obviamente que va a haber un carácter de constatación de esos enunciados. Si yo digo, acá atrás lo que ustedes ven es una biblioteca de metal del siglo XIX, ustedes miran, no, eso no parece metal, no parece tan vieja esa biblioteca, así que efectivamente hay un problema entre tu enunciado y ese mundo que trata del que trata de dar cuenta. Volvemos, eso después vamos a volver un poco más adelante, pero me parecía importante mencionarlo justamente por esta cuestión de las observaciones y sus experimentos. Justamente lo que vienen a dar cuenta es en qué medida esa relación entre enunciados y mundo es una relación correcta o adecuada y no una relación errada, ¿no? Y finalmente, el tercer paso del análisis lógico de métodos empíricas es una decisión acerca de si sostener o descartar la hipótesis o la teoría, ¿no? Un poco frente a la afirmación todos los cisnes son blancos, vamos al mundo a ver justamente estos cisnes. Obviamente siempre, en términos popperianos, vamos a tratar de buscar el cisne que no sea blanco, y en el caso de que no encontremos un cisne que no sea blanco, vamos a decir, bueno, se sostiene la hipótesis y la teoría por ahora. En el caso de que encontremos cisnes que no lo sean, vamos a descartarlo, ¿no? Digo, más o menos ese sería el esquema lógico inicial en el texto de Popper. Ahora vamos a bajar un poco. Preguntas guía. Como verán, estas preguntas guía, básicamente, algunos alguna vez me han dicho, bueno, con estas preguntas guía como un resumen de cada uno de los aspectos centrales del texto de Popper, y con esto podemos hacer un examen, y yo le digo, sí, claro, vayan a un examen y después van a ver cómo les va. No, pero bueno, es como una suerte de resumen de algunas de las preguntas. Obviamente yo le leo la pregunta primero y ustedes pueden decirme, sí, el día que pueda entender esa respuesta o cómo dar cuenta de eso, es que entendí Popper. Yo les digo, sí, efectivamente, si ustedes pueden dar cuenta de estos 6 puntos de un modo más o menos rápido y riguroso, yo les diré muy bien, entendieron Popper, vayan a sus casas y sean muy felices. El primero de ellos es lo que Popper identifica como el problema de la inducción. Y la pregunta que se hace es si es posible establecer la verdad de enunciados universales basados en la experiencia. Les adelanto que una primera respuesta tentativa de Popper es no. O solamente podemos establecer justamente un descarte de esos enunciados universales, que es un modo también de establecer la verdad, ¿no? Porque uno puede decir, si uno encuentra el enunciado que refuta la teoría todos los cisnes son blancos, está en condiciones de establecer la verdad del enunciado no todos los cisnes son blancos, ¿no? Digo, esto por ahí para pensar algún tipo digo, no la verdad en términos de afirmación, pero sí la verdad en términos de descarte al menos, ¿no? Digo, decir, no todos los cisnes son blancos, es un enunciado verdadero, siempre y cuando uno encuentre un cisne que no sea blanco, ¿no? Pero obviamente que las preguntas que se hacen en términos de la inducción son otras y son justamente apuntadas justamente a las fallas lógicas sobre todo, también empíricas, porque no son solo lógicas, pero bueno, evidentemente lógicas de la inducción. Cuando digo empírica también es en términos de cómo se justifica esa inducción y cómo remite a otras formas de la inducción para justificarse. Digo, esta circularidad de la inducción justificándose de un modo inductivo, ¿no? Digo, esto que hablamos al principio sobre la relación infinita. El segundo de los aspectos o de las preguntas guía, como dice acá el título, es la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿no? Esto que mencionábamos antes. Lo que está en el medio de ese contexto de descubrimiento es justamente la hipótesis o la teoría, ¿no? Un poco ahí Popper identifica todo esto con lo que él llama el psicologismo y el análisis lógico, ¿no? Digo, de alguna manera, la idea del psicologismo o de la psicología del conocimiento es justamente todo aquello que tiene que ver con el contexto que da lugar a la generación de una idea nueva o una teoría o una hipótesis.
y lo que voy a decir es, todo eso no es terreno de análisis lógico. Esto es, no hay un modo racional de proceder para poder acceder a una teoría o una hipótesis. Digamos, no hay un modo de reconstruir eso, y no tiene ningún tipo de utilidad, al menos en términos de cómo se justifica una teoría, ¿no? Si vos venís y me decís, tengo una hipótesis bárbara sobre el sistema político argentino, sobre la historia de Latinoamérica, lo que fuera, a mí no me va a importar cómo se te ocurrió, cómo llegaste a esa hipótesis, en qué te basás para decir eso, sino, en todo caso, decir, la pregunta que tengo que hacer es, bueno, ¿cómo lo justificas? ¿Cómo se defiende esa teoría o esa conjetura que vos llevas adelante? Bueno, esto es cómo se la contrasta. Entonces, bueno, vamos y la ponemos a prueba y vemos en qué medida tiene temple o no, ¿no? Se entiende entonces esta distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Obviamente que ustedes ya, bueno, quizá varios de ustedes no estuvieron presentes en el teórico de hoy a la mañana, estarán presentes en el teórico del jueves. Algunas cuestiones de lo que se conoce como el escenario posempirista, obviamente que pone de relieve algunos inconvenientes, ¿no? Esto de que pensar que el contexto de descubrimiento no tiene ningún tipo de implicancias en el momento de constitución de una hipótesis o teoría, ¿no? Digo, la pregunta sobre quién financió la investigación que se está llevando a cabo, cuáles son, digamos, si es una empresa, si es el Estado en términos de una disputa geopolítica con otro Estado, si hay, no sé, sin ir más lejos, lo que nosotros conocemos como Internet, y que a algunos los pone tan felices y que se pueden comunicar y demás, y que en algunos casos es una herramienta muy linda para hacer la paz y para luchar por el cambio climático y demás, tiene sus orígenes en la industria militar, ¿no? Digo, en formas de comunicación más o menos secretas para justamente pensar operaciones de espionaje y demás. Bueno, nada. No quiere decir que tengamos que abandonar Internet y la comunicación y los usos pacíficos que podemos darle, o los usos educativos que podemos darle a esta herramienta, pero bueno, nada, no es algo menor que el contexto en el cual tiene origen esto, tiene que ver con una guerra fría, con unos presupuestos militares muy grandes y demás, uno puede decir, bueno, es un efecto en algún punto positivo de algo que estaba pensado con otros fines y demás. Bueno, no viene el caso ahora hacer demasiado hincapié sobre eso, pero sí que no parecería que el contexto de descubrimiento es algo tan menor si uno se pone a analizarlo en términos de lo que es el escenario posempirista y demás. Obviamente estamos pensando que, al menos en Popper hasta acá, los problemas del conocimiento científico son problemas lógicos y problemas de método, ¿no? Entonces, todo lo que rodea o todo lo que está por fuera de ello lo vamos a dejar a un costado, o va a ser algo que forma parte del paisaje, pero que no es determinante. Entonces, un poco lo que va a decir Popper, llevando a una suerte de ejemplo quizá no del todo feliz. En el contexto de descubrimiento vale todo, de alguna manera. Esto es, uno puede llegar a una hipótesis por intuición, por inducción, porque tuvo un sueño o lo que fuera. Lo que es importante es como uno lo puede, digamos, no sé, el ejemplo de la manzana de Newton, ¿no? Digo, Newton soñó que se cayó una manzana, entonces ahí dijo, listo, encontré la fórmula de la teoría de la gravedad y qué sé yo. Bueno, no importa si fue por un sueño, si fue por inducción, si fue por una casualidad o lo que sea. Lo que es importante es cómo formula esa hipótesis y cómo se sostiene, cómo se la puede someter a contestación y resiste esa contestación, ¿no? Entonces, la fuerza de una hipótesis o de una teoría no va a estar dada por las condiciones de formación que dieron su origen, sino cómo se validan y cómo se justifican a partir de su existencia, ¿no? ¿Se entiende entonces un poco esta idea de conocimiento con justificación? Bueno, está presente en Popper en este aspecto. La tercera de las preguntas guías es el problema de la demarcación, que en algún momento Popper dice es el más importante, ¿no? Digo, es aquello que nos permite distinguir entre ciencia y no ciencia, y lo que va a decir justamente Popper es que
buena parte del problema de la marcación, o el problema de cómo encara la inducción el problema de marcación, es que digamos, es un criterio equivocado. En algún punto dice, primero lo que hacen los inductivistas es decir, digamos, tratar de decir que aquello que forma parte de la metafísica son enunciados sin sentido, ¿no? Enunciados en nonsense, de alguna manera, ¿no? Digo, esta idea, enunciados que no tienen sentido. Bueno, uno podría decir, hay enunciados que tienen sentido y que no son científicos, y puede haber algún tipo de enunciado sin sentido que de alguna manera entre dentro del terreno de la ciencia. No viene al caso ahora en un ejemplo que uno pueda pensar, pero sí que ese sentido de los enunciados, al menos en términos de la lógica inductiva, está dado por la verificabilidad, ¿no? Digo, por el modo a partir del cual uno puede decir que un enunciado, o puede determinar de un modo concluyente que un enunciado es verdadero o falso. Eso es un enunciado con sentido para los verificacionistas. Bueno, lo que voy a decir Popper de partida es, uno no puede definir de un modo concluyente la verdad o falsedad de un enunciado universal. La verdad seguro que no. Entonces, bueno, si uno no está en condiciones de verificar un enunciado universal, lo que va a decir Popper es lo que uno debería hacer, tomando muy en serio a los inductivistas, verificacionistas, es descartar todas las teorías y todas las leyes científicas, dejarlas a un costado, justamente porque no se pueden verificar de un modo concluyente. Entonces, bueno, lo que dice Popper es, al final se termina mordiendo la propia cola y termina justamente, si uno se toma demasiado en serio ese criterio de marcación, termina quedándose prácticamente con nada, o con nada de aquello que tiene, o que más interés tiene la ciencia, ¿no? El trabajo científico, que justamente tiene que ver con los sistemas de teorías y demás. Obviamente, el criterio de marcación que va a sostener Popper es el de la falsabilidad. Esto es, que es científico aquello susceptible de ser falsado, o sea, aquello susceptible de ser puesto a prueba y descartado. Ahí es donde también siempre hacemos algún tipo de paréntesis diciendo susceptible de ser falsado no es lo mismo que ser falsado, ¿no? Digo, cuando uno falsa o somete a prueba y esa prueba indica el descarte, ese enunciado queda descartado y ya no es un enunciado científico, ¿no? Digo, el enunciado científico es que pueda ser falsado, pero cuando ya es falsado se lo deja a un lado, ¿no? Digo, a veces una suerte de juego de palabras, pero falsable no es lo mismo que falsado, ¿no? Digo, no hace falta aclararlo, pero a veces, no sé, en algún examen o en algún control de lectura, además, uno hace esa trampita y a veces caen varios o varias en esa trampa, porque justamente falsable no es falsado y demás. La cuarta pregunta guía remite a lo que justamente venimos diciendo ahora. La falsabilidad y la verificabilidad son lógicamente asimétricos, ¿no? Y esto que hablábamos al principio de todo esto, que es el modus tollens y la falacia de afirmación del consecuente. Como podrán ver ustedes, hay una asimetría completa, digo de alguna manera, entre el modus tollens y la falacia de afirmación consecuente, y cómo la falsabilidad y la verificabilidad se sostienen justamente sobre esas formas de razonamiento que están en su base, valga la redundancia. Hasta acá hay alguna pregunta en particular. Hay gente que se va como activando y no sé si quiere hacer una pregunta o simplemente hacen ruidos en sus casas o sin querer pusieron a hablar. Profe, yo te dejé en el chat porque me quedó como Pará que entonces... Perdón. A ver, soy una persona mayor para estas cosas, tengo que correr la barra espaciadora. Sí, tengo una pregunta en el chat, así que ahora la voy a ver. Un enunciado verificado es lo mismo que decir corroborado. No, en este caso no. Enunciado verificado es un enunciado que uno puede definir como verdadero. ¿Por qué no es lo mismo? Justamente porque en Popper, y acá es donde nosotros siempre hacemos hincapié en el cuidado de las palabras, Popper de alguna manera va a decir que un enunciado, por ejemplo, una hipótesis o una ley, o lo que se conoce como una ley científica, son enunciados obviamente hipotéticos o falibles, para pensar en términos científicos, que han sido corroborados, ¿no?
la idea de la corroboración, si bien en términos de cómo uno los toma, es algo parecido a la verificación, no es lo mismo, porque justamente la idea de la verificación es que uno va a buscar evidencia a favor. Entonces uno dice, bueno, está verificado, es verdadero, va a decir uno. Bueno, la corroboración supone, si se quiere, una suerte de verdad por imposibilidad de falsación. No sé si se entiende, es un poco más difícil, pero digo, si uno, por ejemplo, busca los enunciados para, digamos, la frase, para la hipótesis, todos los signos son blancos, busca los distintos cisnes que ve en el mundo, tratando de buscar aquel que no sea blanco, y no lo encuentra, el verificación te va a decir, bueno, entonces es verdadero el enunciado, todos los signos son blancos. Popper te va a decir, está corroborado. Corroborado quiere decir que es una verdad parcial o una verdad, si quiere, transitoria, ¿no? Por eso la pregunta, si es lo mismo que decir corroborado, no es lo mismo, porque una cosa es buscar evidencia a favor y decir que está verificado, otra cosa es tratar de falsarlo y no lograrlo, ¿no? Es un intento fallido de falsación. Ahí ya seguramente sus cabezas están a punto de explotar, pues es una especie de negación de la negación, ¿no? Uno intenta falsarlo, no lo consigue, y como no lo consigue, dice, bueno, entonces está corroborado. Para un verificacionista, por ahí te dice, bueno, lo que dice Popper es mucha cháchara, al final, con la idea de corroboración, termina diciendo lo mismo que nosotros. Popper va a decir, no es lo mismo. Porque una cosa es intentar falsarlo y no conseguirlo, otra cosa es intentar verificarlo. O sea, tratar de buscar evidencia a favor, muchas veces es bastante sencillo. Digo, cuando uno, no sé, sin ir más lejos, cada uno de nosotros, yo voy a decir algo que por ahí es una antigüedad, ustedes se van a reír varios acá, pero no sé, supongan que ustedes leen diarios, algo que seguramente suceda poco o nada. Buena parte de ustedes leen diarios en los cuales muchas veces buscan argumentos para reforzar lo que ya pensaban previamente. Entonces, ahora tienen la parte en que soy bastante esquemático. Si ustedes son más o menos de centro izquierda, qué sé yo, van a leer Página 12, El Tiempo Argentino, etc. Si son más o menos de derecha, van a leer La Nación. Entonces, bueno, justamente, una cosa es leer aquello que refuerza lo que yo ya pensaba, entonces ser verificacionista de alguna manera, y otra cosa es tratar de, por ejemplo, yo soy de derecha y leo Página 12 para tratar de que me pongan en duda algunas de las cosas que pienso y decir, no ves que son flojos de papeles, y entonces yo corroboro mi pensamiento de derecha porque son flojos, o al revés, ¿no? Digo, leo La Nación para ver si pueden convencerme de alguna de las cuestiones propias de la centro-derecha o lo que sea, y digo, no, yo refuerzo mis convicciones en la centro-izquierda y corroboro que en realidad lo que hace La Nación está mal, o cosas por el estilo. ¿Se entiende la idea entre verificación y corroboración? En última instancia, uno podría decir, sí, si yo soy de centro-izquierda y leo La Nación y La Nación no me convenció, yo corroboro mis ideas previas. Pero hice el intento de ponerlas en duda. Digo, leí un diario que no me dice lo que yo suelo pensar cada día. Y viceversa, si yo soy una persona de centro-derecha y leo Página 12 para ver en qué medida está en condiciones de convencerme de algunas ideas y no lo consigue, yo corroboro mis ideas, pero intenté ponerlas a prueba. ¿Se entiende esta idea de cómo a los fines prácticos de alguna manera? De hecho, cuando uno se fija en el modelo hipotético deductivo y el modelo nomológico deductivo, los modos en los cuales funcionan, digo, en términos de explicar alguna cuestión particular, o sea, dar cuenta del explanandum con el explanans, y viceversa, digo, cómo uno está en condiciones de predecir un explanandum a partir de un explanans que supone ciertos enunciados generales, ciertas condiciones particulares y demás. El modo en el cual funciona eso es similar. La diferencia es que los enunciados universales o generales, en el caso del modelo hipotético deductivo, son, digamos, hipótesis corroboradas y de alguna manera, quiero decir, enunciados universales que han sido sometidos a pruebas y que se sostienen por el momento, mientras que en el caso del nomológico deductivo son leyes verificadas, ¿no? Digo, a los fines prácticos, como decimos muchas veces, el comportamiento es similar. La única diferencia es que en el caso de Popper te voy a decir, todo enunciado científico tiene carácter hipotético, hasta aquellos que han digamos, superado decenas de miles de
contestaciones y de intentos de falsarlo. Pregunta Martín, ¿se podría decir que la corroboración sería la acción para llegar a la falsabilidad? Explicado simplemente sería esto: corroboración, búsqueda de falsedad; verificación, búsqueda de afirmación de verdad. Podría ser un modo de definirlo, no quiero hacer algún tipo de resumen, pero sí, siempre, digamos, yo lo dije de un modo un poco enigmático, pero la corroboración es un subproducto de un intento de falsación, ¿no? Digo, uno intenta falsar, busca someter a prueba, busca refutar. En el caso de que no logre refutar, bueno, va a decir, por el momento está corroborado. Digamos, como que la corroboración es un paso que sucede después de que una falsación no ha sido exitosa. Y ahí es donde ustedes justamente se les genera un lío, porque cuando una falsación es exitosa, uno refuta una hipótesis general. Bueno, cuando uno no lo logra, está en condiciones de, como decía, de corroborarla. Pero cuando uno justamente hace ese tipo de puntos sobre en qué medida una hipótesis general es verdadera o es corroborada, cuáles son las diferencias, y en algunos casos, cuando uno habla, no es que Popper tampoco habla de que no existe la verificación. Popper va a decir, existe la verificación en términos de los enunciados particulares. Uno puede definir la verdad o la falsedad de un enunciado particular de un modo concluyente. Uno puede definir que hay un cisne blanco acá, o es un cisne de otro color, o que es otro animal, o lo que fuera. Digo, uno está en condiciones de verificar enunciados particulares. No está en condiciones de verificar enunciados universales, por los problemas lógicos que ya mencionamos, y porque además siempre existe la posibilidad de que uno pueda falsarlo, ¿no? Pueda someterlo a prueba y pueda descartarlo de un modo concluyente. Bueno, volvemos un poquito entonces a lo que veníamos diciendo. Entramos también en el terreno de la base empírica, ¿no? Un terreno que muchas veces genera muchas preguntas y muchas dudas, pero que siempre es uno de los temas más interesantes de Popper, sobre todo porque es el lugar en el cual algunas de sus fortalezas iniciales, quiero decir, en términos del modo en el cual piensa la relación entre enunciados particulares y enunciados generales, el modo en el cual piensa justamente la falsabilidad como criterio de marcación, pensado en términos de base empírica, se le generan algunos cimbronazos, algunos problemas al momento de pensarlo, ¿no? La base empírica, entonces, está compuesta de experiencias perceptivas y enunciados, lenguaje y mundo. Bueno, justamente de la relación entre experiencias perceptivas y enunciados, entre el lenguaje y el mundo, y la subjetividad y la objetividad, lo que dice ahí, carga teórica. Un poco, la base empírica supone justamente todos los enunciados existenciales, a partir, digamos, con los cuales uno va a poner a prueba un enunciado general. En el caso de la base empírica, justamente está plagado, en principio, de falsadores potenciales. Digo, cuando uno define algo, cuando, por ejemplo, uno dice todos los signos son blancos, está lleno de, al menos en términos hipotéticos, está lleno de enunciados que puedan justamente estar en condiciones de que yo pueda, en el caso de ser verificados, que yo pueda falsar esa hipótesis. He aquí un cisne de un color no blanco, he aquí un cisne negro, un cisne verde, un cisne rosa, un cisne rojo, lo que fuera. Como decíamos, esta base empírica se compone de estos enunciados particulares de alguna manera, y esta relación, como decíamos antes, entre lenguaje y mundo es una relación que en principio Popper va a decir se impone a la manera de cierta objetividad, ¿no? Digo, esta cosa, por ejemplo, frente al enunciado, la nieve blanca, como vamos a pensar, o cualquier otro enunciado que uno pueda pensar, en tanto y en cuanto haya un mundo que se nos impone y que no nos permita decir otra cosa, vamos a darlo por válido. Digamos, frente a la relación entre lenguaje y mundo, uno podría decir que las cosas las llamamos como las llamamos, al menos por dos razones, o al menos por dos motivos amplios, ¿no? Digo, una cuestión, por ejemplo, siempre yo doy la clase con un pizarrón verde, igualmente en la facultad, últimamente esos pizarrones verdes son de un verde dudoso, pero bueno, son pizarrones más o menos verdes, y siempre digo, hay acá atrás mío un pizarrón verde, ¿no? Digo, en general ese es un enunciado
con el cual suele haber acuerdo. Es una facultad, la nuestra, en la cual no siempre nos ponemos de acuerdo sobre muchas cosas, pero sobre el enunciado hay un pizarrón verde, más o menos hay un acuerdo casi unánime de que eso es así. Uno podría decir, ese pizarrón verde, ese enunciado, hay acá atrás un pizarrón verde, es así porque se nos impone y porque no podemos llamarlo de otra manera, o porque nos pusimos de acuerdo todos nosotros y dijimos, hay acá atrás un pizarrón verde. Esto es fruto de una imposición de la realidad sobre nosotros, o fruto de un acuerdo, de una convención. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, hoy vamos a decir que esto es un pizarrón verde, pero si vienen otras personas por ahí se ponen de acuerdo en que es otra cosa y de otro color, por ejemplo, ¿no? Bueno, Popper está más cercana o está más cercano a la posición justamente de que hay algo de la realidad que se nos impone y que no permite que nosotros llamemos a eso que está adelante nuestro, en este caso atrás, como algo distinto a un pizarrón verde, ¿no? Digo, hay algo en ese objeto, en ese objeto que se nos impone como pizarrón y con una característica que es el verdor, que no podemos, al cual no podemos decir demasiado, ¿no? Y por otro lado, otra cuestión que también genera esta complicación, ¿por qué en la base empírica se generan algunos de los problemas en Popper? Justamente porque Popper lo que observa es que hasta los enunciados particulares de existencia más sencillos, como, no sé, si yo tuviera acá un vaso de agua, hay acá un vaso de agua, supone una carga teórica. Esto es, tienen una carga teórica. Si yo digo, digamos, de alguna manera responde a cierta teoría que informa algo sobre ese enunciado particular. Si yo digo, tengo acá un vaso de agua, eso supone una serie de características del agua, por ejemplo, que si tengo sed, más o menos me la va a poder saciar, que si se me incendia algo, más o menos lo voy a poder apagar con ese agua, que si lo dejo al sol durante un tiempo, por ahí se va a terminar evaporando, distintas cuestiones asociadas al agua, que justamente tienen que ver con las capacidades o con la teoría. Si yo digo, hay un vaso de agua y hay un incendio y lo tiro y después se hace un fuego, bueno, finalmente no era agua, era alcohol, era vodka, no sé, otra cosa que no era agua. Entonces, todo enunciado particular, de alguna manera, por más que uno pueda definir en términos verdaderos o falsos, tiene algún tipo de referencia a algún tipo de teoría que le da sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que todos los enunciados particulares tengan en algún punto algún tipo de carga teórica, también implica que esa relación entre ese enunciado particular y la teoría que lo informa pueda sufrir en algún momento un cambio la teoría, y lo que yo consideraba hoy como un enunciado verdadero puede ser que no sea verdadero. Esta relación que antes ya veíamos entre teoría y enunciados particulares como algo más o menos sencillo en algún punto, se empieza a complejizar. Y entonces, si uno se pone muy estricto, se pone muy puntilloso, uno podría dudar sobre justamente en qué medida uno está en condiciones de afirmar de un modo concluyente que un enunciado particular es verdadero o falso. Bueno, Popper encuentra el modo de correrse de ese problema, pero el hecho de la carga teórica, digamos, genera ese inconveniente. Esto es, de alguna manera, ese enunciado particular y la verdad o falsedad que definimos sobre ese enunciado particular tiene algún tipo de referencia a una teoría que es falsable. Entonces, si esa teoría en algún momento, por ejemplo, hablando de los pizarrones y el verde, qué sé yo, sobre la teoría de los colores, en algún momento esa teoría de los colores es refutada y en realidad lo que nosotros pensábamos que era verde era un problema en nuestras pupilas o en nuestras retinas, o en el modo en el cual el sol o la luz daba sobre eso que pensábamos que era verde, pero en realidad era otra cosa y era otro color que vamos a llamar el nombre que queramos llamar. Lo que nosotros decíamos, esto es un pizarrón verde, finalmente es un enunciado que dentro de 30 años descubrirán que es falso. En realidad lo que nosotros veíamos como un pizarrón verde era un pizarrón color lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, justamente la carga teórica trae otro inconveniente o trae otra complejidad a esta cuestión de la base empírica, que en general, digamos, en términos estrictos y como lo piensa Popper, buena parte de la base empírica supone una serie de enunciados que no son puestos a prueba, ¿no? Digo, cualquier ciencia, cualquier disciplina tiene una serie de enunciados, o lo que se conoce también muchas veces como el estado del arte,
que no es sometido a prueba. No sé, siempre doy los mismos ejemplos, digo, pero en un congreso de química no se ponen a discutir sobre la existencia del oxígeno, del carbono o de cualquier otro tipo de elemento. Digamos, son cuestiones que son dadas como válidas y obviamente que son cuestionables, pero en general no son cuestionadas, ¿no? Digo, el tema de la base empírica supone una serie de enunciados también que son aceptados como válidos y que justamente nos permiten trabajar con digamos, la materia prima de la ciencia. Y llegamos a la sexta pregunta guía, y ya vamos a ir cerrando, porque si no, se nos van a hacer las 9 de la noche, ustedes tienen cosas que hacer, y tenemos que seguir la semana que viene. Es la cuestión de la objetividad científica y la contrastación intersubjetiva de los enunciados. De alguna manera, acá lo que está diciendo Popper es que la objetividad científica nunca tiene que ver con nada parecido a una convicción subjetiva, sino que supone justamente la posibilidad de la contrastación intersubjetiva de los enunciados, que es lo que nosotros conocemos generalmente como una de las definiciones generales de la ciencia, ¿no? Digo, la ciencia supone esta idea de que uno presenta una idea, presenta una hipótesis, y cualquiera puede venir a someterla a prueba, digamos, no hace falta ningún tipo de credencial para que vengas y sometas a contestación cualquier hipótesis o cualquier teoría que esté allí. Y justamente intersubjetiva, porque supone que cualquiera, digamos, entre distintas personas pueden poner a prueba esos enunciados. Y lo que dice también ahí Popper es que no hay enunciados últimos en la ciencia. En la base empírica, de alguna manera, estaba diciendo, bueno, hay algunos enunciados que no se someten a prueba y que son aceptados y dados como válidos. Y acto seguido te dice, de todos modos, insisto, que no hay enunciados últimos en la ciencia. ¿Qué supone la idea de que no hay enunciados últimos en la ciencia? Es que todo enunciado científico debe ser susceptible de contestación. Y acá es donde, digamos, ponemos un paréntesis. El hecho de que pueda contrastarse un enunciado científico siempre no quiere decir que sea contrastado, ¿no? Digo, un poco tiene que ver con esto que mencionábamos antes, del ejemplo del oxígeno o de algún elemento químico, lo que fuera. El hecho de que uno pueda someterlo a prueba y no pueda discutir la existencia de esos elementos y demás, no quiere decir que, digamos, de una manera, que alguno de esos elementos sea válido para siempre. Digamos, la idea de que no hay enunciados últimos en la ciencia quiere decir que todo enunciado del campo científico puede ser contrastado y puede ser puesto a prueba en cualquier momento. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar todo el tiempo poniendo a prueba todo, porque es imposible, ¿no? Imposible en términos fácticos y también imposible en términos prácticos y pragmáticos, ¿no? Digo, en términos de cómo se hace la ciencia, digamos, cómo se trabaja en ciencia, ¿no? Se entendió esta idea de digamos, de alguna manera, el cortocircuito entre la idea de que no hay enunciados últimos en la ciencia y que hay algunos enunciados, los enunciados de la base empírica, que uno podría decir son aquellos que son aceptados o aquellos que son dados como válidos, como parte del estado del arte. Esta idea de que haya algunos que no son puestos a prueba no quiere decir que no se puedan poner a prueba, quiere decir que uno, bueno, por el momento no los pone a prueba. En muchos casos los enunciados de la base empírica suponen enunciados que ya fueron puestos a prueba muchas veces, por lo cual no parecería necesario volver a ponerlos a prueba. Pero bueno, se pueden volver a poner a prueba, ¿no? Digo, esta idea de no hay nada que pueda uno definir como un enunciado definitivo, ¿no? Digo, aquello que es definitivo no forma parte del campo de la ciencia. Nada es definitivo en el campo de la ciencia, siempre es falsable y se puede someter a contestación y se puede descartar eventualmente en algún momento. Muy bien, vamos a cortar, ya son las 9 menos 5. Voy a dejar de compartir, si logro mover estas cuestiones. Siempre se me complica acá. Ahí está, me fui acá. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que venimos diciendo hasta ahora. Como verán, no hemos avanzado demasiado, pero sí por lo menos algunas líneas iniciales importantes. Lo que digamos la próxima clase seguramente repita muchas de las cosas que dijimos hoy, pero bueno, me parece que al menos para varios de ustedes, generalmente en esta primera clase, aparte también me gusta hacer como esta especie de introducción larga, porque bueno, no todos
por diversos motivos no todos pudieron leer los textos de Popper, no todos están al día con la lectura, entonces bueno, si uno avanza a toda velocidad, por ahí, nada, queda mucha gente afuera, entonces es esta especie de introducción larga, para así la próxima clase por ahí ir más al texto y más al hueso, y también con ustedes quizá con una lectura, o con una segunda lectura, o una tercera lectura, y con más preguntas y más específicas, o más con algún grado de abstracción un poco más alto, podamos avanzar en el texto. Así que si no hay más preguntas, vamos a cortar por hoy. Tengo que cortar la grabación. Grabando. Así que bueno, corto la grabación.